Vale. Pues primero agradecerte la invitación, Aurora. Gracias por la presentación tan extraordinaria y encantada de estar compartiendo este día con Óscar Gaitán, gran profesional, y que me ha allanado un poco el camino, porque ya algunos de los principios que yo iba a explicar, pues han sido espléndidamente contemplados, con lo cual vamos a entrar ahora a hablar del diseño de espacios verdes, ¿no? Esta diapositiva que he elegido para comenzar la presentación dice mucho, ¿no? Porque estamos viendo cómo una gota de agua está cayendo del verde. Entonces el verde es capaz de absorber eh, ese agua que tanto nos hace falta y ahora vamos a ver cómo. Por un lado, al principio, lo vamos a hacer desde un punto de vista más teórico y la segunda parte de la presentación va a tener ejemplos de los jardines que hemos realizado en el estudio y que de alguna manera pues, se han realizado con soluciones basadas en la naturaleza y teniendo en cuenta la innovación, la creatividad y unos criterios que vamos a ver. Bueno, aquí tenéis algo de información sobre el estudio eh, que viene un poco más explicada en las próximas diapositivas, pero me gusta mucho a la derecha la imagen que tenéis de uno de nuestros proyectos, que es una urbanización con muy poquitas casas y mucho verde, ¿no? Entonces ese es el concepto que queremos transmitir. Además, esta urbanización está contemplada desde el punto de vista de la infraestructura verde, no es un sitio aislado, sino que es un punto que llamaríamos un nodo o un núcleo verde de una ciudad. Y ese es el objetivo, ¿no? Que al final todas las zonas verdes bueno, de toda Europa, porque al final la infraestructura verde es una, no son varias, estén conectadas. Están conectadas para que los polinizadores, que vamos a ver más adelante el papel que tienen, puedan desplazarse, ¿no? Y la biodiversidad, que también somos nosotros. A veces nos creemos que la biodiversidad es únicamente pues un grupo de insectos, la fauna, la flora, pero nosotros estamos dentro y vamos a ver por qué es tan importante esta conectividad. Entre los principios que tenemos en el estudio está el de innovar, ¿no? Que lo hemos mencionado hace un momentito. ¿Por qué innovar? Incluso cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hay un componente de innovación. Eh, o sea, estamos haciendo lo que vemos en la naturaleza, pero tenemos que encontrar ese pasadizo, ¿no? Ese puente a, a esa identificación con la naturaleza, porque nos hemos olvidado de ella. Y cuando observamos es cuando nos damos cuenta de que podemos hacer las cosas de otra manera. Eh, Todo ello con el fin de mitigar y de adaptarnos al cambio climático, que ya no tiene solución, pero sí que nos podemos adaptar para poder seguir viviendo en este planeta, que es el que tenemos, ¿no? Para ello hemos de fomentar los servicios ecosistémicos. Cuando diseñamos un espacio, estamos pensando en servicios ecosistémicos de regulación, culturales e incluso de aprovisionamiento, ¿no? Son servicios que explican el porqué de ese espacio verde. El espacio verde ya no es un lugar únicamente de recreo en el que pues todo ha de ser bello, hermoso y no funcional, sino que la función ahora es muy importante. ¿Qué estamos creando con ese espacio verde, ¿no? Entonces nosotros hacemos diseños resilientes que estén adaptados a los ecosistemas que hay alrededor, al entorno. Y vamos a ver tres elementos muy importantes a continuación, que son el clima, el agua y los suelos. A veces lo obviamos. Se han diseñado parques y jardines públicos sin pensar el clima, la capacidad de irrigación que íbamos a tener posteriormente y el suelo ni se ha mirado. Lo importante que es el suelo, ¿no? Lo vamos a ver detalladamente. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que aliar. Entre las alianzas existentes, hay que unir las alianzas que tengan que ver con el gris, que es la arquitectura, el urbanismo, el azul, que es el agua, el verde, que son nuestros espacios verdes,
y el marrón, que es la tierra. Van unidos, ¿no? Estamos uniendo, ¿no? Alianzas, unión, y todo ello para poder renaturalizar las ciudades. Como ha dicho efectivamente Óscar, estamos renaturalizando porque o sea, nuestros antepasados vivían en el campo, vivían en el verde. Entonces, poco a poco, en la era del antropoceno, sobre todo, hemos ido eh, centrándonos en lo que va construyendo el hombre y vamos destruyendo la naturaleza al mismo tiempo. Y eso es lo que tiene que cambiar, porque sin el verde no seremos capaces de sobrevivir. Entonces, ahí la biodiversidad, los polinizadores juegan un papel indispensable cuando hablamos de medio ambiente y necesitan unos circuitos, unos senderos por los cuales tienen que desplazarse. Se van a desplazar por esos circuitos para poder ir de una zona verde a otra y poder cumplir sus misiones. Luego está el uso de control biológico que no tenemos que olvidar. Cómo controlamos las plagas de nuestros espacios verdes, usando productos químicos, pues entonces no tendría ningún sentido. Existen microorganismos, macroorganismos, xenoquímicos, productos naturales y sustancias volátiles y estrategias como el control biológico por conservación, ¿no? ¿Por qué no usarlas? Son beneficiosos para la salud, no solo del medio ambiente, sino los nuestros. Integramos los ODS en la creación de espacios verdes. ¿Por qué? Porque es la ruta que hemos decidido seguir, porque desde las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, se han basado en unos principios con sus números y nosotros pensamos que se pueden adaptar perfectamente eh, a esta nueva visión, ¿no? A este nuevo paradigma que estamos proponiendo y siempre con soluciones basadas en la naturaleza y con la promoción de los servicios ecosistémicos. Y por último, los espacios que creamos son espacios de bajo mantenimiento con un consumo reducido de agua, porque el agua es un bien escaso. Las alianzas. Hemos hablado antes de las alianzas entre los distintos tipos de infraestructuras y aquí me refiero a alianzas profesionales, profesionales y con el sector público y privado, ¿no? Yo no trabajo sola, tampoco lo puedo hacer. Trabajamos en equipos con biólogos, ingenieros, arquitectos, urbanistas y colaboraciones con universidades, ayuntamientos y centros de investigación son la clave para que estos proyectos se puedan llevar a cabo. Hemos estado viendo, como Oscar nos ha hablado, de las subvenciones, ¿no?, que hay en Europa. Pues ahí tenemos una financiación, por ejemplo, con los fondos Next Generation, para poder hacer estos proyectos realidad. No somos entes aislados, necesitamos esa colaboración. Y ahora vamos a hablar de la parte teórica del agua, ¿no? El agua y la infraestructura verde, ¿dónde está esa conexión? Bueno, el agua es un capital natural, igual que está el capital humano, el capital social o el capital económico. Tenemos que empezar a pensar en el capital natural. Es un activo el agua, es un activo y además es un recurso renovable, recuperable, porque tiene un ciclo cerrado, se evapora, pero es el mismo agua en estados diferentes. Pero ¿qué pasa? Que ese capital natural tiene unos estresores, unos elementos que están pues de alguna manera pues minando su desarrollo o que nos llegue adecuadamente, ¿no? Uno es el cambio climático, llueve menos, hay escasez, es un bien que cada vez eh, es más escaso porque hay menos cantidad que entra en la tierra, ¿no? Por otro lado, en la época del Antropoceno nos hemos dedicado a esa sobreexplotación de la tierra. Los cultivos no se están eh, eh, tratando como se deben. Hay regadíos intensivos de monocultivos, por ejemplo, en vez de explotaciones de bajo consumo de agua, ¿no? Y nosotros, en el fondo, como he dicho antes, somos una biodiversidad que está en riesgo y ese riesgo puede reducirse si nos aliamos con la naturaleza. Cada vez hace más calor, hay más evapotranspiración y químicos que contaminan la atmósfera, ¿no? Con lo cual hay partes de ese agua que no podemos utilizar porque está contaminada.
Y la deforestación, bueno, pues que provoca una erosión que dificulta el almacenamiento de agua. Y eso es lo importante, poder almacenar el agua que cae, ¿no? Entonces aquí estamos con el triángulo que he propuesto anteriormente, ¿no? Que es el del agua, la climatología y los suelos. Y en el centro está el ecosistema, ¿no? El entorno donde nos encontramos. Vamos a ver estos tres elementos. Em, Estos tres elementos tienen que ver también con la conectividad y la infraestructura verde. Esta es la imagen que hemos visto antes, que os he contado que es un proyecto con mucho verde, pero no está aislado, está dentro de una infraestructura verde que enlaza cada nodo o núcleo de esa infraestructura verde con el resto, ¿no? Es un todo, ¿no? Mm, Y tenemos la infraestructura azul, que es parte de la infraestructura verde, pero que también podemos considerar en su totalidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este es el ejemplo de la infraestructura azul de Marbella. Tenemos 5 zonas de especial conservación con ríos y un espacio verde. Y luego tenemos la senda litoral, que es un camino que va desde Nerja a Manilva y que lo que está haciendo es unificar una vía, una vía que si está adecuadamente creada como espacio verde, podrá ser un conector paralelo a lo que es la infraestructura azul, ¿no? Y que a su vez esta infraestructura azul, como veis a la izquierda, se va uniendo con las zonas verdes para crear una red para el desplazamiento, ¿no? De la biodiversidad. Desde el punto de vista de la hidrología, tenemos que decir que es importante realizar unos estudios previos. No, no comenzamos a diseñar un proyecto hasta que no sabemos eh, qué es lo que tenemos bajo tierra, ¿no? Y cómo vamos a regar lo que vamos a plantar. Entonces hay que hacer eh, primero un estudio para ver cuánto agua tenemos de lluvia y cuánto tenemos de riego. Y esto es como una balanza, se tienen que equilibrar. Cuando no hay lluvia hay que regar más y cuando hay más lluvia pues regamos menos, ¿no? Entonces esa simbiosis entre estos dos elementos hay que calcularlos, hay que tenerlos en cuenta, hay que mirar las estadísticas de los años anteriores y las previsiones del tiempo. El tipo de planta que va a aguantar ese tipo de agua que vamos a tener, o sea, bueno, el balance hídrico, ¿no? Que estamos logrando con la lluvia y con el riego, pues tienen que ser especies vegetales resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? Pues engloba varios tipos de plantas. Por un lado las autóctonas, por otro lado las xerófilas, por otro lado las alóctonas no invasoras. O sea, al final esa es la composición que tenemos que- que utilizar una vez que hemos determinado el balance hídrico que vamos a tener. Eh, para captar y almacenar el agua de esta lluvia, eh, tenemos varias metodologías. Están bueno, pues las presas y los embalses de toda la vida y están los SUDs, los sistemas urbanos de drenaje. Importante utilizar cada vez más los pavimentos permeables, porque si no, el agua escorrentía resbala y acaba pues, en los ríos y en los mares y nadie la ha captado. Mientras que un pavimento permeable va a absorber el agua y va a poder, lo importante es no solo eh, absorberlo, sino además almacenarlo, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, que no van a captar el agua de la lluvia porque la escorrentía y la percolación superficial acaba a lo mejor en los acuíferos, pero no va a regar esas raíces de la planta. Entonces son todo unos estudios que tenemos que realizar. Hemos de emplear unos sistemas de riego eficientes, puede ser con goteo, por programadores, por sensores, por riego subterráneo. Aquí a la derecha tenéis un ejemplo del riego por goteo, por subirrigación, que lo estamos empleando cada vez más. ¿Por qué? Porque
se contempla un ahorro en el agua. Nosotros además estamos en el mar, en la costa, y hay una protección solar y de la salinidad de los tubos cuando están enterrados. Y luego se ha de efectuar, evidentemente, una limpieza de los goteros para evitar tapones en las salidas, pero son tapones autocompensantes que ya están preparados para estar bajo la tierra y son muy recomendables. Por otro lado, hay el tratamiento de esas aguas, ¿no? Una vez que caen las aguas que se acumulan, ¿qué hacemos, no? con esas aguas? Si pueden ser recicladas, regeneradas, residuales, y darles a cada uno de ese tipo de agua, pues la salida que sea posible, ¿no? Hay plantas que no se pueden regar con ciertas aguas porque tienen materiales que van a ser dañinos para las plantas. Entonces es importante hacer unos estudios hídricos para poder valorar la calidad de las aguas. Luego están los acolchados que nos ayudan a no solo minimizar las hierbas adventicias, sino que reducen la evaporación. Y bueno, y en el tema del suelo, en propiedades más grandes hay que hacer una rotación de cultivos, ¿no? En los temas agrarios. Creamos una biodiversidad para poder generar el, el desarrollo de los polinizadores. Hay que animar que vengan. Por ejemplo, plantamos mucha planta con flor y, y esos polinizadores pues se ven enseguida en los jardines. La verdad es que da gusto cuando vas a uno de los jardines que has plantado y ves que la fauna útil está un poco por todos sitios, ¿no? Y luego como elemento de diseño, el agua en piscinas, en fuentes y estanques, es interesante incorporarlo, porque ahora vamos a hablar más tarde de la belleza escénica y también cuando realizamos un parque, un diseño en una vía privada, tenemos que pensar también en ese punto, ¿no? de belleza escénica que está buscando el ciudadano cuando va a un espacio verde. También os voy a hablar de los SUDs, ¿no? Un poco por encima. Son, bueno, una de lo que queremos conseguir, como he dicho antes, son esas superficies permeables para que los SUDs puedan entrar en acción. Estos SUDs crean ciudades más resilientes, nos permiten hacer una gestión más sostenible del agua, pero además es que están recogiendo y transportando y descontaminando el agua de la lluvia de una forma sostenible, ¿no? Muchos tipos de SUDs. Están los que recogen el agua de lluvia y además la depuran a través de, por ejemplo, plantas macrofitas. Otros que incorporan medidas estructurales o no estructurales. Hay sistemas de infiltración y otros de filtración. Hay técnicas que se realizan con vegetación. Como podéis ver aquí, una cubierta vegetal, esta está hecha con sedums, y también con medidas de detención y de retención, que almacenan el agua de la escorrentía, ¿no? Para no desaprovecharla. A continuación tenéis una relación de SUDs. Es que hay muchísimos, muchísimos sistemas. Son algunos muy complejos, otros más sencillos. Os he puesto una página web en la que podéis ver explicaciones de estos 14 sistemas de SUDs. Y entre ellos pues están estos pavimentos permeables, las cubiertas vegetales, jardines de lluvias, las cunetas verdes, las zanjas filtrantes, esos parques inundables. Hay uno en Alicante que se llama El Manjar, que ha sido incluido dentro del Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza y que está muy bien diseñado. Os aconsejo también echarle un vistazo. Hay estanques de retención, humedales artificiales, depósitos tanto de infiltración como de retención, los tradicionales aljibes o depósitos de lluvia Sí. y los pozos o zanjas de infiltración, ¿no? Que es otro sistema con los drenes filtrantes y los alcorques Sí, bueno, a ver, yo soy responsable de la compra, no del mantenimiento. Conchi, yo creo que tienes el altavoz
activado. Bueno, la selección de especies resilientes. Disculpa, Rosa, que alguien con el micrófono abierto ya está Sí. cerrado. Fenomenal. Bueno, y ahora vamos a pasar directamente a la selección de especies resilientes, ¿no? Antes hemos hablado de esas especies resilientes que están formadas no solo por plantas autóctonas, insisto, sino por plantas que son capaces de resistir el cambio climático que tenemos y que van a ser capaces de funcionar en los años venideros, ¿no? Entonces, para eso hay una selección que realizamos que siempre está basada en el agua que cada especie va a requerir. Entonces, hay varios sistemas. El que está en esta diapositiva que proponemos, es el que ha sido desarrollado por Olivier Filippi, que como sabéis es el creador de los libros sobre jardines secos mediterráneos, y él ha desarrollado un código de sequías que valoran la capacidad que tiene una planta de estar sin regar entre 1 y 6 meses o más. Entonces, en el código 1 hay plantas que van a aguantar una sequía pues, de un mes, más o menos. Esa es la valoración. Pero, y luego, bueno, pues va aumentando, según los meses, la capacidad que va a aguantar, la capacidad que va a tener esa planta para no ser regada, ¿no? Yo os aconsejo que vayáis a la página web que os he puesto aquí, que es jardinsec.com, porque ahí podéis ver, dependiendo del número de meses que vaya a estar sin regar esa planta, tras los estudios que se hayan realizado en uno de los jardines, ¿no? Vais a ver, por ejemplo, la exposición que puede tener esa planta, el tipo de hoja que tiene, si tiene aromas, si tiene perfumes, si tiene colores, si tiene una floración determinada, pero sobre todo vais a tener unas fichas que están disponibles sobre las especies vegetales y este código, ¿no? Este código de sequía. También hay otras maneras de valorar, ¿no? Cuánto va a aguantar una planta y cuál es su porcentaje de evotranspiración. Para ello, me voy a referir al sistema de WCOLS que desarrolló para la Universidad de California el doctor Costello y en el que se clasifican las plantas por un consumo, por un porcentaje de evotranspiración que va desde el alto, moderado, bajo o muy bajo. Y incorpora varias zonas, porque esto está enfocado a California. Pero ¿qué pasa en California? Que nosotros tenemos en el Mediterráneo el mismo clima, un clima muy parecido al de California. ¿Pero qué parte de California? Porque California tiene hasta 6 climas diferentes, ¿no? Yo he señalado aquí el clima número 2 de la zona 2, que es la del Valle Central, que es la que más se parece a la que tenemos en el Mediterráneo. Entonces, teniendo en cuenta esa zona, nos vamos a fijar, ahora nos vamos a la derecha, en lo que sería el porcentaje de transpiración de una planta como el Allium, pues muy baja, menos del 10%. Si nos vamos a una Alocasia, que es esa planta que es la segunda en la foto, que es llamada también orejas de elefante, pues esa planta tiene un índice entre el 70 y el 90%, lo cual es altísimo. Si vamos a buscar un jardín con poco riego, pues no vamos a poner alocasias. Por ejemplo, el aloe está entre el 10 y el 30%. Ese, para nosotros ahora mismo, es el porcentaje con el que estamos trabajando, que es bajo, bajo. Porque cuando estamos en el muy bajo ya estamos en serojardinería y hay plantas que son muy bellas que no podríamos utilizar. Con lo cual, ese 10-30% nos parece un buen equilibrio para elegir las especies, ¿no? Luego os he puesto el marco del césped, que tiene unos índices bastante más altos que los de las plantas que estamos utilizando actualmente, y por eso nosotros en general lo utilizamos poco. Bueno, de hecho yo no lo he utilizado nunca, tengo que decir que normalmente lo retiro, porque ya no tanto por el consumo de agua, sino porque para mí un espacio que está ocupado por césped me quita
un espacio creativo para realizar un jardín de los 5 sentidos, por ejemplo. Bueno, estas dos formas que hemos visto de valorar las plantas están incompletas. ¿Por qué están incompletas? Pues porque nos falta el coeficiente de jardín, que es el coeficiente que os voy a explicar ahora, que es con el que trabajamos, ¿no? No solo utilizamos el coeficiente de especie, que es el que hemos visto anteriormente, sino que añadimos 2 elementos más. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Estos 2 elementos que se añaden son, por un lado, el coeficiente de densidad y por otro lado, el coeficiente de microclima. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo que tengamos un jardín con 4 plantas que tengamos un jardín que por metro cuadrado tengamos una densidad de 8 plantas por metro cuadrado y esté completamente lleno, tapizado, es decir, que no se vea el suelo. Eso por un lado. Además, esta densidad hay que valorarla pensando en las áreas sombreadas, ¿no? Y los niveles de vegetación. Si hay varias capas, ¿no? Tenemos 3 capas normalmente de vegetación y si hay sombra, pues entonces todo esto al final son matemáticas. Hay que hacer unos cálculos para ver qué porcentaje vamos a asignar, ¿no? Si un nivel alto, bajo o medio, ¿no? También hay que tener en cuenta la sombra que dan las copas de los árboles cuando hablamos de esto. Y luego el coeficiente de microclima también está clasificado en bajo, medio y alto, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de vientos, ¿no? De una primera línea de playa, por ejemplo. Estamos hablando de focos de calor extremos, ¿no? Que podemos encontrar en una plaza de una ciudad, de esas plazas de cemento, esas plazas grises, en las que, eh, eh, claro, se evapora antes el agua. Estamos hablando de espacios en los que si pusiéramos más sombra, tendríamos menos evaporación. Con lo cual, al final, la insolación es muy importante, la densidad es muy importante, esos factores de microclima que hemos dicho, y la fórmula matemática sería eh, eh, obtener un coeficiente de jardín a partir de la suma del coeficiente de especie, el coeficiente de densidad y el coeficiente de microclima, ¿no? Luego podemos ver que dependiendo del tipo de riego que pongamos, partimos eh, de un sistema muy eficiente como el riego localizado subterráneo, tenemos un índice del 0,95, ¿no? de efectividad. Pero si hablamos de un riego que está en superficie, como pueden ser pues aspersores y similares, estamos hablando entre un 0 y un 7%, pero va a depender, la elección va a depender de cuántas veces al mes, por ejemplo, vayamos a regar, porque en un momento dado, un riego de superficie, si se va a hacer una vez al mes, a lo mejor es más conveniente que llenar un jardín de tubos de goteo, ¿no? Siempre todo hay que estudiarlo dependiendo del entorno. Y la edafología es la parte que complementa estos estudios hídricos, ¿no? Cuando hacemos los estudios agronómicos. Muy importante saber el pH del suelo, porque al final la biota, que no la contemplamos, es la salud del suelo. La biomímesis es entender y aplicar, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza a los problemas humanos, ¿no? Y contempla copiar a la naturaleza, ¿no? Esa biomímesis. ¿Qué pasa? Que el 60% de la biodiversidad está en el suelo, pero no la contemplamos, porque como no la vemos, hacemos como si no estuviera. Pero actualmente se están extinguiendo 150 especies al día. Y esa biota que se va es beneficiosa, pero es que no se está extinguiendo sola, ¿no? Y como dice nuestro querido profesor Carlos Garbiso, cuando se extinguen unas especies desaparecen redes, procesos, comunidades, belleza, todo el mundo, no van solas. Entonces, realizamos un estudio edafológico de macronutrientes, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y de micronutrientes como el boro, el hierro, y calificamos la textura de la tierra, ¿no? Si vemos las arcillas, los limos, las arenas y el pH que mencionaba antes. ¿Qué es importante? Pues realizar o no realizar enmiendas. Por un lado,
creemos que lo más adecuado sería no realizar enmiendas y plantar en ese suelo las plantas que sean capaces de sobrevivir. ¿Qué pasa? Que a veces pues no podemos porque nos encontramos con un suelo extremadamente salino. ¿Por qué? Porque el agua de riego está rozando en los límites de salinidad y eso revierte en el suelo y el suelo está salinizado. Pues una enmienda de yeso agrícola, por ejemplo, en los suelos sódicos, está reduciendo el estrés hídrico y además si aplicamos materia orgánica, pues estamos teniendo algo a nuestro favor para poder retener el agua. Los microorganismos mejoran el desarrollo radicular y además también la absorción y los podemos utilizarlo posteriormente en la fase de mantenimiento, en el control biológico. Y luego, bueno, pues para evitar la compactación, que es un gran enemigo de todo lo que sea la gestión de suelos, de nuevos jardines, de nuevos espacios verdes y esas capas impermeables que se forman en el suelo, pues hay que laborear la tierra y los bancales, por ejemplo, son formas de mejorar ese uso, ¿no? Ese uso del suelo, porque las raíces están reteniendo el agua de una manera obvia, ¿no? Y por último, la tercera pata de este triángulo que estábamos viendo es la climatología. La disminución de las precipitaciones es un hecho. Tenemos temperaturas más altas y fenómenos atmosféricos extremos. Entonces, siempre en el AEMET podemos consultar cuál es la evolución del clima que tenemos, las estadísticas pasadas y ver alguna previsión para saber qué es lo que podemos plantar en ciertos momentos. No está previsto que la temperatura del planeta para finales de siglo aumente en un 2,8 grados y eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Aquí tenéis un plano que ve cómo va cambiando, se ve cómo va cambiando el clima y las temperaturas van a ser muy altas en nuestra zona, incluso antes del 2025, que ya está prevista ese aumento del grado, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de los límites planetarios brevemente. Se organizaron los expertos en 2009 para crear y nombrar unos límites, ¿no? 9 límites, y hemos superado 6 de ellos. Son unos límites de los que si suceden, pues es difícil, ¿no? Ir hacia atrás. Entonces, pensar que de esos 9 límites del planeta hemos superado 6, pues es una barbaridad. Entonces, relacionados con el agua, tenemos los cambios que ha habido en el agua dulce, tanto superficial como puede ser el agua subterránea, y eso ha revertido en una desalinización. O sea, ha tenido, perdón, sí, que está contaminando todos los ecosistemas costeros, ¿no? Por otro lado, se acidifican los océanos, un 30% en los últimos 200 años. Y esto nos pone al límite algunos de la biodiversidad que tanto necesitamos mantener, ¿no? Como por ejemplo los corales. Por otro lado, y ya para terminar con esta parte más teórica, me gustaría hablar de la inspiración, ¿no? De las formas orgánicas. En mis proyectos siempre está la curva, porque la curva está en la naturaleza, y la curva, en el siglo XVIII, William Hogarth nos planteó esta curva, ¿no? Que él pensó que era la línea de la belleza, la más perfecta, ¿no? Que tenía los ángulos eh, más bellos. Y al final, si lo pensamos, es una curva, es una ola, ¿no? La ola es una curva. La curva está en el agua. eh, Abajo tenemos el sendero que hemos realizado hace poco en el Jardín de los Sentidos, que veremos más adelante, que tiene esas curvas. A la derecha tenemos una vía privada con otra de esas curvas y arriba, como habéis visto, con acolchados se han podido hacer
todo tipo de diseños, ¿no? Basados en las formas orgánicas de la naturaleza. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de los diseños paisajísticos. Vamos a ver, bueno, pues nosotros somos paisajistas y como tales añadimos a ese triángulo que hemos visto antes de agua, de suelo, de clima, un servicio ecosistémico cultural, que es la belleza escénica. Queremos espacios bellos, teniendo en cuenta el agua que tenemos, los suelos que tenemos y el clima. Nuestra misión es crear el espacio más bonito que podamos. Así lo vemos. No tenemos, no tendríamos, no tendríamos un sentido, ¿no? Si no consiguiéramos ese servicio ecosistémico a la hora de diseñar, porque somos diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar brevemente dónde empecé yo a hacer jardines. Fue en Puerto Príncipe. Aquí veis la distancia entre España y Puerto Príncipe, que está en el Caribe, en Haití. Y ambos espacios están vinculados por el clima, por esa sequía. ¿Por qué? Porque en Haití hace mucho tiempo que se empezó un proceso imparable de deforestación. Prácticamente no queda ni 5% de todos los bosques que cubrían la isla. Se han ido cortando, y prácticamente el clima que hay es desértico. Hay zonas completamente, vamos, que si las veis parece el desierto de Marruecos o de Mauritania. No hay nada. Hay algunos cactus, hay alguna planta que ha sido capaz de sobrevivir, pero prácticamente no hay nada. Y el precio del agua es oro. Entonces, yo viví 7 años ahí. Si yo hacía un jardín, tenía que pensar en los camiones de agua. Entonces, si un camión de agua valía $100 y venían a la mitad vacíos porque los camiones iban perdiendo agua por el camino y llegaba a la mitad del camión, pues me planteé mucho qué tipo de jardines podía hacer. Y aquí ahora en Marbella me veo con la misma situación. Tengo clientes que me dicen, bueno, no podemos regar los jardines porque hay una prohibición del ayuntamiento, se van a morir todas las plantas. Digo, no, bueno, pues habrá que ir sustituyendo las plantas por plantas más resilientes que sean capaces de aguantar sequía. Yo no estoy a favor de que se prohíba completamente el agua de riego, porque todos esos espacios verdes nos están dando unos servicios ecosistémicos. Entonces, una cosa es decir, bueno, riego de supervivencia, por lo menos una vez cada semana, cada 15 días o cada mes, dependiendo del tipo de jardín que tengamos, se debería poder regar, porque tampoco estamos en condiciones de quedarnos sin espacios verdes. Y eso lo tienen que entender los alcaldes también. Siempre analizamos la topografía del terreno, ¿no? Como veis aquí, pues a la izquierda tenemos un espacio que tiene como un depósito de agua, y siempre tenemos que contar con qué espacios azules vamos a contar a la hora de diseñar nuestros proyectos, ¿no? Cuando hablo de planta mediterránea me refiero a la planta mediterránea del clima mediterráneo. Entonces no estamos limitándonos a España, ni a Italia, ni al norte de África, sino que también incluimos regiones como las zonas de Perth y Adelaida en Australia, la costa sudafricana, por la zona de Ciudad del Cabo. Hablamos de una parte de Chile y de la costa de California y de la Baja California. Entonces, por eso tenemos plantas como el calistemón, que vemos todos en la costa, que viene de Australia, pero que funciona muy bien. Entonces, es una planta alóctona fantástica para el clima mediterráneo porque viene de otro clima mediterráneo. Entonces, actualmente hay unos intercambios entre los jardines botánicos de todo el mundo y se están haciendo pruebas sobre planta que aguanta unas temperaturas altas, por ejemplo, en el caso de lo que estamos buscando ahora, 40, 50 grados, que ya son un hecho en esas zonas más áridas, y que podamos trasladar a nuestros ecosistemas para no quedarnos sin vegetación, porque ahora mismo hay plantas como el castaño de Indias y las jacarandas, estamos viendo que están en retroceso, que están en regresión.
porque no están recibiendo el agua que necesitan para poder sobrevivir. En las especies vegetales, como he dicho, hablamos de resiliencia, no de autóctono alóctono. Estamos hablando de un consumo hídrico mínimo, una belleza que se pueda apreciar, una atracción a los polinizadores que tengan su sentido, ¿no? A la hora de por qué las estamos plantando. No elegimos las especies vegetales aleatoriamente, sino que las elegimos porque nos van a dar unos servicios ecosistémicos interesantes. Por ejemplo, en el tema del arbolado, además de esos servicios ecosistémicos de regulación, ¿no? Como el sombreo, regulación de las temperaturas, purificación del aire, atracción de lluvia, fauna, todo eso es lo primero, es como el criterio número 1 que vamos a aplicar. Y luego, por supuesto, con eso en mente, vamos a elegir una especie adecuada dependiendo de la altura que necesitemos, de la dimensión de copa. Acordaos que a mayor copa, mayores servicios ecosistémicos. El árbol es el protagonista de la infraestructura verde, ¿no? Porque es el que más CO2 recoge en el verde. En la infraestructura azul es el mar de los océanos, porque el grado, muchas veces no lo pensamos, pero el grado de absorción de CO2 que tiene el océano es altísimo, más que la infraestructura verde. Luego, el crecimiento, ¿cuánto tiempo va a tardar en crecer ese árbol, ¿no? ¿Qué orientación necesita para prosperar? La forma que tiene, su estacionalidad, los frutos, las flores, colores, la sombra y, muy importante, los diservicios. Porque si no hablamos de diservicios, nos olvidamos a veces que los árboles no están mal plantados. O sea, no es culpa de los árboles, es que los hemos plantado mal nosotros, los hemos elegido mal. Porque lo que no podemos hacer es poner un magnolio a 2 metros de la fachada de un edificio o una alineación de magnolios. ¿Por qué? Pues porque dentro de poco empiezan las quejas de los vecinos y las podas. El árbol va a empezar a sufrir desequilibrios y al final ese árbol pues lo vamos a tener que quitar. Entonces, mejor elegir primero la especie adecuada, que no nos dé excesivas alergias. Claro, es que no se puede tener todo, ¿no? Hay árboles que son muy bonitos y que tienen diservicios, pero ahí está el equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que estamos intentando conseguir con ese árbol en materia de servicios ecosistémicos y estética y los diservicios que nos podría reportar. Las plantas son muy bonitas. Hay plantas que son áridas, pero que son muy bonitas. Entonces, depende de cómo las combinemos y en qué, cómo las combinemos y en qué nos fijemos, podemos obtener resultados fantásticos. Por ejemplo, los agaves, las yucas, como veis en la imagen, hay todo tipo de tonalidades, ¿no? Siempre que una planta sea más glauca, nos va a aportar, va a tener más resistencia al sol. Y las flores blancas también muchas veces son colores, los colores claros son más fáciles, a esas plantas les resulta más fácil aguantar la sequía, ¿no? Y luego hay gramíneas como la Molenbergia, que es preciosa, que en otoño tiene ese color rosado, rosáceo, que parece que está, que ha sido, no sé, que parece otra planta, ¿no? De repente, cuando viene su floración. Entonces, todas estas formas arquitectónicas, como un formium también, las tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar, porque van a aportar mucho al diseño final, ¿no? Al final nosotros nos gusta realizar jardines de los sentidos, ¿no? De los 5 sentidos, en los que los colores, los contrastes, la arquitectura, los olores, esa textura, ¿no? Que puede tener una casildoviana o un senecio, ¿no? Son elementos que aportan, ¿no? Entonces, en esta fase, que ya es la de diseño, ya hemos tenido en cuenta la climatología, la edafología y, y el agua, pues aquí es cuando realmente
disfrutamos muchísimo con una combinación que nos proporcione un espacio atractivamente visual. Los polinizadores también los tenemos en cuenta, es como creo que lo he dicho antes, es importante plantar para los polinizadores, para que vengan. Tenemos uno de los ODS que habla de esta importancia, ¿no? El número 15, y luego los ODS, el 9 y el 11 también están dirigidos a este fomento, ¿no? Además controlan las plagas, es lo que tenemos que ver, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, una suelta de enemigos naturales en un entorno, estamos dejando a la naturaleza que evolucione o que vuelva a lo que era, ¿no? Si hay un enemigo natural en la naturaleza que se va a comer una plaga determinada, ¿no? Como, por ejemplo, la mariquita, ¿no? Que es capaz de comerse a los pulgones. A mí me gusta mucho hablar de este caso porque además este verano en casa lo he aplicado a una joya carnosa que tenía, una trepadora que estaba completamente cubierta de pulgones, y llegaron 250 larvas de Adalia bipunctata, que es la mariquita, y bueno, devoraron, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizar productos químicos? Y bueno, que no se nos olvide que es que el 80% de las plantas en flor están precisando de estos polinizadores para poder sobrevivir, y estos polinizadores necesitan el agua y las plantas también. Entonces, vamos a ver ahora el sentido que tiene todo esto. Ahora vamos a pasar a los ejemplos, ¿no? A casos reales de espacios verdes que hemos diseñado. El primero que presento es el del Jardín de los Sentidos, porque es una plaza pública que hemos realizado, se presentó el año pasado en Marbella, hace un año, pues va a hacer un año y medio prácticamente. Es un parque saludable creado para hacer sentir bien a las personas que se acercan a él. ¿Y por qué pongo terapéutico? Porque podría ser terapéutico. Bueno, en el marco del máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica, pues realicé la tesis sobre cómo convertir un parque saludable en un parque terapéutico. Entonces hay más de 20 medidas sobre cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, se podrían hacer paseos guiados por el parque, los niños podrían también a lo mejor hacer ejercicios de recogida de hojas y ver la diferencia entre las diferentes texturas. Personas mayores pueden también de alguna manera recordar cosas del pasado a través de los aromas, porque este es un jardín de aromas, está lleno de plantas aromáticas. Y bueno, recientemente el Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza, el CONAMA, ha incluido el proyecto, la tesis y, y la documentación existente sobre el parque en su base de datos, ¿no? Se pueden consultar. En este parque, bueno, pues además de los servicios de regulación, como las mejoras en la gestión del agua, tenemos por ejemplo, había muchos taludes, había tres sectores con taludes importantes. En la parte más baja del parque plantamos planta con una capacidad, una necesidad más alta de agua. ¿Por qué? Bueno, pues con una solución basada en la naturaleza, todo el agua que cae del parque al final se amontonaba en esa zona y había problemas de inundación, que luego entraban en un portal. Entonces, al poner unas plantas que necesitaban más agua que las del resto, pues han ido absorbiendo este agua y han ido creciendo y creciendo y creciendo, y entonces están fabulosamente bien. Además tienen sombra, con lo cual siempre decimos la especie adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Retiramos el césped que había, con lo cual logramos un ahorro de agua y se consiguió una eficiencia con el sistema de riego, ¿no? que pusimos. Ha habido una mejora de la biodiversidad, han venido compañeros especialistas en, en biodiversidad y han visto una cantidad grande
de sírfidos y de polinizadores que son beneficiosos. Se ha reducido el mantenimiento, también las podas, y se ha invertido pues, en materiales que han sido útiles para el equipo de jardinería del ayuntamiento. También el clima se ha regulado, el aire, la energía, la temperatura, el ruido, hay pantallas vegetales y la contaminación lumínica, ya que toda la estructura la hemos diseñado con luminarias que no superan los 2700 grados Kelvin, con lo cual la contaminación lumínica ha descendido. Hay un servicio ecosistémico de provisión, ya que hay frutos que atraen a los insectos y a las aves, y hay una mayor cohesión social y una mejora en la salud del vecindario. Por otro lado, aquí tenéis un plano, tenéis el topográfico y un plano de riego. Entonces, como se ve, el riego, el agua, está dividida en 3 sectores diferentes según las condiciones hídricas de las especies vegetales. Todo lo que hemos visto antes pues de tanto Bucols como los códigos de sequía de Filippi, nos ayudan a agrupar esas especies. O sea, cuando nosotros diseñamos, hemos de agruparlas por necesidades hídricas. Aquí hay una muestra de las especies vegetales que hay plantadas, prácticamente todas florecen, todas hacen algo. Siempre digo que ya que plantamos una planta, pues que haga cosas o que nos dé un aroma maravilloso, que tenga una textura especial o que tenga unos colores o que sea una planta arquitectónica. Bueno, los colores del litoral es un proyecto que realizamos, primer proyecto hace 5 años cuando llegamos aquí a Marbella, en una organización en Estepona, y en este proyecto se realizó el jardín pensando en 9 paletas cromáticas, 9 cuadros de artistas como Gauguin, como Picasso. Pues en esos cuadros lo que hicimos fue extraer la paleta cromática y intentar reproducir con plantas esos colores. Entonces se crearon 9 islas de color, una por cada cuadro, y cada cuadro tiene esas especies vegetales que además son resilientes en unas circunstancias muy complicadas porque están en primera línea de playa, con fuertes vientos y con taludes y con una tierra que era muy mala, ¿no? Entonces desde las enmiendas se realizaron enmiendas de tierra y el agua, tengo que decir que el agua nos ha fallado en este proyecto porque se solicitó un tipo de riego cuando se creó el jardín y la planta mediterránea, son unas 80 variedades, la planta mediterránea necesitaba muy poca agua, que eso es una cosa que es muy importante aclarar, y que de repente se estuvo regando demasiado. Entonces, mi consejo es que siempre esas condiciones hídricas se valoren desde el principio, porque si no si nosotros normalmente hacemos un jardín y se entrega la propiedad y luego se mantiene, nosotros no hacemos mantenimiento, pero sí damos unas pautas. Pero si esas pautas no se siguen, un jardín que necesita poco riego, si se riega demasiado, la planta no prospera adecuadamente. Entonces es muy importante que dentro de esas alianzas vuestros clientes estén totalmente integrados en la comprensión de la forma de riego que habéis solicitado, porque además esa forma de riego la habéis estructurado porque sabéis qué suelos habéis puesto, qué agua se está regando, qué clima tenéis, habéis hecho todos los estudios, con lo cual es muy importante que se tenga en cuenta el informe, ¿no? De mantenimiento. Soluciones basadas en la naturaleza, pues se aplicaron tanto de regulación como culturales, ¿no? Había especies botánicas autóctonas y alóctonas de bajo mantenimiento, resistentes, como he dicho, y bueno, aproximadamente 2.500 metros cuadrados, ¿no? Creo que este ejercicio de creatividad y de resiliencia, ¿no? Fue lo que se premió cuando se realizó este
este proyecto. Y aquí tenéis el cuadro, por ejemplo, este cuadro es un cuadro de Picasso con la extracción de paleta de colores y las plantas que florecen con esos colores. Esa era la estructura. Y a la izquierda tenéis cada cuadro con su paleta cromática, ¿no? Bueno, el árbol de los deseos. ¿Por qué un árbol de los deseos? Vuelvo a repetir que los árboles son los protagonistas de la infraestructura verde y no me cansa de repetirlo porque este es un árbol de los deseos en los que en Marbella Design, en una feria de diseño, eh, llevamos un árbol de 5 metros y el objetivo era la participación ciudadana, porque sin participación ciudadana tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Los proyectos públicos, si se realizan y no se realizan pensando en la persona que los va a disfrutar, pues entonces hemos fallado. Entonces aquí pues, se premió esta propuesta que está rodeada de unas pinturas que realizó la artista María Ríos de la Galería Blanca Soto Arte. Y bueno, al final las personas que visitaron el stand dejaron sus deseos y eran deseos de renaturalización, de ciudades verdes. Y fue muy bonito ver cómo gente joven también venía y decía, "Ah, pues yo quiero el verde". Y fue sorprendente, ¿no? Pero sobre todo a mí me impresionó que las nuevas generaciones estaban muy concienciadas y colgaron ahí todos sus deseos de ciudades verdes, ¿no? ¿Por qué son importantes y qué relación tiene el árbol con el agua, ¿no? Primero, capta el agua y los nutrientes a través de las raíces. Cuando llueve, las raíces del agua están recogiendo ese agua. También sus hojas están recogiendo el agua del rocío. Son como los socios perfectos. O sea, si estamos haciendo un espacio verde y ponemos árboles, tenemos a alguien que está trabajando con nosotros para retener ese agua, ¿no? Los árboles convierten la humedad y la niebla en gotas de agua y hay veces que se dice que los árboles son capaces de generar lluvia, ¿no? Hay un árbol en Latinoamérica que se llama el samán y el samán es capaz dicen que es un árbol milagro porque muchas veces está en unas zonas muy áridas y de vez en cuando llueve de ese árbol, ¿no? Las copas además actúan de barreras ante los cambios meteorológicos bruscos y pueden proteger lo que esté debajo, aplacan el viento y además es que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no renaturalizar las ciudades? El Jardín del Edén es un proyecto también que presentamos en una feria de diseño con unas esculturas de Eduardo Chillida, cedidas por la Galería Blanca Soto, y el protagonista era el agua. Y había una dualidad de dos jardines. Uno que se podía regar y que necesitaba unas necesidades hídricas más altas, y por otro lado, otro que era mucho más seco, era un jardín más árido. Y fue curioso porque a la gente le gustaba más el jardín árido, que tenía diones, eritrinas, formium, cicas, agaves, camaerops, el palmito, ¿no? De toda la vida, washingtonias, yucas rostratas, lagunarias que estaban en flor, drácenas drago. Todo eso gustó más que la parte más tropical, que tenía locasias, que he mencionado antes, el índice tan alto que tiene para riego, papayas, filodendros, kumquats. Al final triunfó, ¿no?, la sequía por su belleza y vuelvo a insistir, podemos realizar jardines bellos sin tanta agua, ¿no? Y la fuente que veis en la foto de la izquierda era el símbolo del río de cuatro brazos, ¿no? De los ríos Pisón, Gijón y de Ker y el Éufrates, que regaban este jardín. Todo esto era una simbología de jardín del Edén. Bueno, los colores del alma es un ejercicio conceptual que hice para la galería Senda, que es la galería de Jaume Plensa. Supongo que habréis visto a Julia en la Plaza de Colón, y que está aquí a la derecha. Es una estatua enorme, blanca, y nosotros lo que hicimos fue, hay un boceto del día que yo fui a la galería y pensaba cómo hacer esta propuesta, ¿no?
Y yo veía que de Julia, que era un contenedor, era un alma, ¿no? Plensa siempre habla de que su obra son contenedores del alma. ¿Cómo salían de ahí unos hilos de colores que tenían los colores de los jardines a los que conducían? Eso es lo que se me ocurrió. Y entonces, aquí a la izquierda veis una infografía en la que de la escultura salen pintas de colores, una roja, una isla que tiene flores rojas, otras blancas, blancas con amarillo. Cada isla tiene los colores de eso. Entonces yo me planteaba de cómo el color puede, de alguna manera, transmitir lo que está sintiendo un alma, ¿no? Tan pura y tan blanca. Y todo en un contexto de agua, porque este agua al final crea una belleza escénica, servicio ecosistémico, y es una contemplación que nos trae tranquilidad, salud y, es desestresante, que en el fondo los niveles de cortisol están altísimos y cuando vemos un espacio con agua nos sentimos bien. Este es un proyecto en el Caribe, en Haití, en el que si veis la foto de la izquierda inferior, el suelo no era tal, el suelo era piedra y tenía que hacer un jardín ahí. Entonces, ahí los bancales, de los que hemos hablado antes un poco, son una solución para cuando no tenemos un suelo adecuado, pues generar los espacios que necesitamos, rompiendo algo del suelo, pero luego, pues con unos bancales con unos muretes de 1 metro, más o menos, logramos pues, crear, ¿no?, este espacio árido, porque aquí sí que regábamos una vez al mes. Estaba en primera línea de playa, como veis hay euforbias, hay bugambillas y plantas que ahí eran capaces de vivir. Hay una planta autóctona que hace de tapizante con flores rosas que parecen convolvulus y que era nativa de la zona y aprovechamos para cubrir superficies, ¿no? Entonces, pues bueno, la escorrentía mejoró también porque con esos muros el agua, la poca agua que usábamos se quedaba retenida en las jardineras y bueno, pues este es el resultado. Este es otro jardín realizado para la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe y era un espacio que tenía mucho césped y yo quité césped. Vamos a ver, a la derecha podéis ver esos pigmentos, césped de plástico. El césped con pigmentos que se utiliza tanto en los campos de golf. Se está pintando el césped cuando se Pues pueden eso hace hacer mucho ya. otras cosas, se pueden hacer otras cosas con dos tipos de mulch. En este contexto tenemos el mulch de corteza de pino rojo y el Rosa, perdona, mulch blanco. Sí, ya voy sí, terminando. que Sí, queda ya sí, poquito tiempo. perfecto. Vale, ya estoy terminando. Y bueno, este es otro jardín, como veis en la parte izquierda, hecho con bromelias, con agaves y con planta que necesita muy poca agua y además con sombreo. Siguiéndolo, y hemos seguido los ciclos de la naturaleza. Como veis a la derecha, se han utilizado los periodos de lluvias para coger semillas que luego vendíamos en unos espacios dominicales, ¿no?, para poder... Bueno, y esto es una plaza pública, también los acolchados, os quería enseñar, que ayudan a que no se evapore el agua. Lo mismo en otro espacio. Y ya para terminar, hablaros de presente, que estamos haciendo ahora. Bueno, pues este es el plano del último proyecto en el que estamos trabajando, en el que estamos utilizando mucha planta arquitectónica con una base de planta de colores. Y este es el futuro. Estamos trabajando en 2 hoteles en el que vamos a trabajar con 2 suites pues, con cubiertas vegetales. Va a haber numerosas cubiertas vegetales, lo cual es un reto porque tenemos que anclar los ejemplares altos, tenemos que diseñar un sistema hídrico efectivo para que no se evapore el agua a una altura, por ejemplo, en la torre de la derecha de 35 plantas, ¿no?, que vamos a tener.
Y bueno, unas recomendaciones que resumen todo lo que hemos visto en la ponencia. Utilizar especies pequeñas siempre que se pueda, que el suelo esté drenado, tener en cuenta la microbiota del suelo, utilizar el cálculo del coeficiente de jardín, realizar estudios topográficos y pluviométricos en nuestros proyectos, pensar que la planta del Mediterráneo es de ciclo frío y que en otoño e invierno y algo de la primavera está creciendo, pero en latencia en verano, y entonces hay que regular los riegos, saber que el sombreo siempre nos va a ayudar, que es mejor tener riegos abundantes pero pocas veces y que es posible hacer un jardín sin riego, pero estéticamente nos encontramos también en un nivel muy básico de estética. Tipos de riego los hemos visto y los acolchados totalmente recomendables. Y esta es la última diapositiva. Esperanza, sí. El Instituto Terra, no sé si lo conocéis, es del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, pues él logró en 12 años plantar 2,7 millones de árboles de mata atlántica en Brasil y restauró 555 hectáreas de bosque. Y esto es una foto, esto veis que es posible y que se puede mejorar el entorno creando lluvia, plantando árboles. O sea, que esa es la conclusión. Muchas gracias.